hoy con una nueva presentación de especiales de crítica dialéctica en una fecha muy particular para Argentina, aunque para Latinoamérica también, digamos, y yo me animaría a decir para Occidente, porque marca de alguna manera un punto de inflexión. Estamos muy próximos al 24 de marzo y vamos a tratar de hacer un programa especial dedicado a esta cuestión. El 24 de marzo, recuerdo, conmemoramos tristemente el último golpe militar de la Argentina, que no solo fue un parteaguas, sino que fue el máximo, el punto máximo, el punto culmine de toda la historia del genocidio en Argentina y en América Latina, digamos. Represión hubo en todos los golpes de Estado, pero la represión de este golpe de Estado del 76 fue algo que rebasó cualquier límite, porque bueno, la intención era claramente, era muy específica, digamos, ¿no? Y para el día de hoy tenemos una invitada especial, Laura Huertas, quien es licenciada en Ciencias Sociales y Humanas y además especialista en Ciencias Sociales y Humanas. Y estamos hoy con ella porque tiene una larga trayectoria de investigación respecto a la lucha por los derechos humanos. ¿Sí? Así que buenas noches, Laura, ¿cómo te va? Gracias por estar acá. Hola Guido, buenas noches. No, gracias por la invitación. La verdad que un honor poder intervenir en un programa especial por esta fecha y en este momento, además. Así que bueno, gracias a vos. Esperemos poder aclarar algunas cosas o discutir, abrir discusiones sobre este tema que todavía sigue dando mucho que hablar. Viene dando mucho que hablar y como decías vos, especialmente en este año, digamos, ¿no? En este 2024, con esta nueva particularidad, un, un extranjero diría anomalía, cualquiera de nosotros diría una normalidad, digamos, acostumbrado a los vaivenes políticos económicos de nuestro país. Bueno, vamos directamente. ¿Cómo lo entendés vos el 24 de marzo? ¿Qué es para vos el 24 de marzo? ¿Por qué o no representa el 24 de marzo una fecha particular? Bueno, sí, considero que es una fecha importantísima para el movimiento popular, porque reivindica la lucha enorme que ha tenido todo el campo popular con respecto a la justicia, a la verdad y a la memoria, sobre todo con respecto a la dictadura y al terrorismo de Estado. Pero digamos que a lo largo de los años, más allá de lo nomástico, de celebrar el nunca más, que fue, digamos, la consigna en que sintetiza todos estos años de lucha, nunca más golpe de Estado, nunca más dictadura militar, nunca más terrorismo de Estado, también se ha ido resignificando. Y ahí es donde tenemos que empezar a analizar un poco el significado de la lucha por derechos humanos y también criticar el tratamiento que ha tenido, sobre todo desde el ámbito académico, ¿no? Que generalmente trató de aislarlo del proceso de luchas de todos, de la clase, y trató de mantenerlo como la reivindicación puntual de los organismos y su lucha por conocer y esclarecer el destino de los desaparecidos y conseguir el castigo a los genocidas. Pero en estos 40 años es una larga trayectoria, esto no es un periodo corto, es mucha historia de lucha. Se ha ido resignificando y se ha ido vinculando con la situación general del país, con un campo político ideológico que se identifica con estas luchas y que también se enfrenta
y son enfrentadas por el nuevo poder dominante, digámosle, por el neoliberalismo o por el capitalismo financiero, ¿no? Entonces, es mucho más que recordar la fecha del último golpe, sino reivindicar 40 años de lucha por los intereses subalternos, digamos. Bueno, tiraste una serie de conceptos que van a ser clave y que la idea es ir retomándolos a lo largo de esta emisión. Derechos humanos, genocidio, terrorismo de Estado, perdón, neoliberalismo, clase, academia, interpretación de la academia, organismos. Es cierto, a lo largo de todos de estas décadas, iba a decir de estos años, pero son décadas, perdón, ha tenido muchos vaivenes y siempre claramente en la sociedad se cruza la realidad con la interpretación que se hace de la realidad, ¿no? Totalmente. Y hoy más que nunca vemos que esa interpretación que se hace de la realidad suplanta claramente a la propia realidad, digamos, ¿no? El fenómeno del gobierno que hoy tenemos demuestra más que nunca, digamos, esta idea, dado que las inmensas mayorías viven creyendo una realidad que realmente es bastante difícil de ver como tal, digamos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, vamos a, no me quiero ir por las ramas, vamos a alguna de las cosas que vos mencionaste. ¿Qué es esto de los derechos humanos, digamos? Vos hablaste de clase y de derechos humanos, creo que va a ser uno de los ejes claves de nuestra charla de hoy, pero ¿qué es esto de los derechos humanos? ¿Tiene algo que ver con los derechos del hombre de la Revolución Francesa, por ejemplo? A mí me viene eso a la memoria cada vez que... Es su origen. Aquella declaración de los derechos del hombre es el origen de lo que luego se fue constituyendo en una legislación, una convención sobre los derechos humanos. Aquella declaración de la Revolución Francesa en realidad era el compromiso de la burguesía de hacerse cargo del poder respetando los derechos básicos inalienables del hombre. Pero bueno, sabemos que el poder no respeta ningún derecho y que la historia está zanjada por atrocidades, crímenes, genocidios y todo tipo de atrocidades. Pero acá, particularmente, la recepción que hay del tema en América Latina se da en el contexto de la Guerra Fría, porque también fue un tema asusado, digamos, usado por el imperialismo, sobre todo por Estados Unidos, para acusar al campo socialista de violar los derechos humanos. Porque digamos que ahora uno ya lo tiene establecido como que derechos humanos es, digamos, todo el repertorio que apunta a defender los derechos de los perseguidos, de los débiles, de los presos, de los desaparecidos. Pero en nuestra tradición política, el tema de los derechos humanos, sobre todo por la izquierda, era visto con cierta desconfianza. Lo que pasa es que en el contexto del terrorismo de Estado, y esto es algo que nadie plantea, o sea, en las versiones oficiales o en la historia académica de las luchas por derechos humanos, se da por sentado que ante un terrorismo de Estado, un régimen que atenta sistemáticamente contra la vida, contra todos los derechos individuales, la respuesta de receta es luchar defendiendo los derechos humanos. Pero esto no es algo obvio. O sea, podría haber tenido
otras consecuencias, se podría haber recurrido a otras tradiciones, a otras metodologías. Lo que hay que observar es el contexto en que surgen estas luchas, de dónde vienen, de qué manera logran sus objetivos primeros, que eran conseguir la solidaridad internacional, visibilizar la represión, denunciar el genocidio, y obviamente el sistema internacional permitía que escuchen y recepcionen esas denuncias y que difundan lo que estaba pasando en Argentina. O sea, que desde ese punto de vista, no sé, yo soy mayor y viví esa época. La gente te preguntaba, ¿qué son los derechos humanos? Porque no era algo que se sabía. No era un valor social que era conocido. Pero sin embargo vos decís que internacionalmente, y cuando hablamos de internacionalmente, hoy en día es necesario aclarar en Occidente, más que nunca, digamos, siempre fue necesario aclararlo, pero hoy en día en este nuevo mundo multipolar, aunque muchísimos todavía se nieguen a verlo, podía tener recepción la idea de derechos humanos y no otro tipo de lucha, digamos, y no otro tipo de reivindicación. ¿Sí? De hecho, en esta paradoja de que los mismos poderes que nos habían impuesto la dictadura y el terrorismo de Estado eran ahora permisivos a esta cuestión de los derechos humanos, y me parece clave esto que vos dijiste, que en el contexto de la Guerra Fría, el imperialismo norteamericano, la hegemonía norteamericana, usó el concepto de derechos humanos para acusar a los países socialistas. Totalmente, sí, a partir de las filtraciones de casos, de historias, del Gulag y los sobrevivientes, digamos, de ciertos procesos, empezaron a acusar al socialismo de no respetar los derechos humanos. Entonces fue como un caballito de batalla para desprestigiar al socialismo, ¿no? Claro, y vos dijiste que la izquierda lo veía porque, digo, paradójicamente, las víctimas fundamentales del terrorismo de Estado de los 70 fue las distintas variantes de luchas desde la izquierda, digamos, ¿no? Sí, sí. En los 70, a diferencia de hoy, la sociedad estaba muy corrida a la izquierda, entonces tenías una enorme porción del peronismo claramente de izquierda, que hablaba de peronismo y socialismo, de la patria socialista, una porción hasta del radicalismo corrido hacia el socialismo, que vea con buenos ojos el socialismo, y ni que hablar de la importancia que tenían las distintas organizaciones de izquierda. Y vos decías que no veía al principio con buenos ojos la idea esta de derechos humanos. Lo que pasa es entonces, ¿cómo se llega? El movimiento popular siempre encuentra la manera, tiene una noción no solo estratégica, sino táctica. En ese momento, inmediatamente se fue reconvirtiendo la militancia. ¿En qué momento? Perdón, ¿durante la dictadura o postdictadura? Durante la dictadura. Por ejemplo, los profesionales, los abogados laboralistas que defendían presos políticos, delegados sindicales, y se reconvirtieron a la defensa, y fue todo un proceso de aprendizaje de los organismos, de los distintos sectores militantes que encontraron una vía para hacerse escuchar, inclusive el exilio también fue fundamental, porque la militancia en el exilio inmediatamente armó grupos de solidaridad en todos los países, sobre todo en México y en Europa, y el tema, el tópico de las violaciones a los derechos humanos en Argentina era muy impactante. Entonces conseguían inmediatamente movilizar solidaridades, hacerse escuchar, y obviamente no es algo fuera de la realidad. O sea, yo no digo, creo que fue una estrategia absolutamente acertada. Era un salvoconducto que les permitía, inclusive acá, a los militantes políticos seguir teniendo visibilidad y tratando de zafar de la represión.
Lo que sí marca, si me permitís, por ahí no es del todo simpático lo que voy a decir, lo que sí marca un cambio, porque la militancia en los 70, aquellos víctimas del terrorismo de Estado, estaban claramente a la ofensiva por un proceso revolucionario. Hablar de derechos humanos implica pasar a la defensiva porque era claro reconocer una derrota. Ya Perseguidos, sí. lo que se estaba declamando era basta de represión, ¿dónde están los desaparecidos? Basta de persecución. Digo, ¿a vos te parece que es así? ¿Es claramente pasar de una ofensiva a una defensiva? Hubo, ¿O plantearlo en estos términos fueron no te parece? No, yo creo que, o sea, es una discusión que existió. Los primeros comunicados se planteaba si reivindicarse como combatientes perseguidos o como víctimas de un genocidio. O sea, eso fue una discusión interna dentro de algunas organizaciones políticas. ¿Cuáles organizaciones, por ejemplo? Montoneros, básicamente, y el ERP, que Ah, fueron, digamos, las dos grandes organizaciones que claro. sostuvieron la lucha armada, ¿no? Hubo así como posiciones que no aceptaban esta caracterización de perseguidos y sobre todo desde el exilio. Lo que pasa que también ahí hay una cuestión importante, ¿no? Todos los que continuaron contribuyendo con esta causa desde el exilio a veces no estaban en las mismas condiciones, obviamente, de los que estaban acá, de los familiares, de las madres, de los primeros organismos, de los que tenían que luchar con la dictadura y enfrentarse a las Fuerzas Armadas argentinas que no estaban con la suma del poder político y toda la impunidad como para Bien. desaparecer a todo el mundo, ¿no? Entonces, eso fue una discusión, pero la fue zanjando, digamos, la realidad. Indudablemente, las voces en el exterior, la solidaridad, el apoyo en un momento, inclusive hasta la intervención del gobierno demócrata de Estados Unidos, de Carter, y una delegada de él que vino a tener cierta participación en hacer llegar, bueno, la denuncia colectiva que se hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79, en cierta manera amedrentaban un poquito, obligaban a la dictadura a ser más discretos, no sé, pero dio resultados inmediatos. Bien, hablamos de lucha y hablamos de organismos. Me parece muy interesante ir a este punto porque en la última década y media la imagen que se tiene es que el organismo por antonomasía o la lucha por antonomasía fue y sigue siendo de parte de Madres de Plaza de Mayo, la organización mayoritaria, digamos, porque encima hay una Madre de Plaza de Mayo más pequeña, que se define como línea fundadora, que en general, salvo en los ámbitos pequeños de cierta izquierda, no es muy reconocida, digamos, ¿no? Esta identificación tiene que ver con el pase de Madres de Plaza de Mayo de una posición procubana, digamos, crítica de izquierda, a una asociación con el kirchnerismo, y ahí pasó a ser el organismo hegemónico. Y la imagen también que se tiene habitualmente, y mucho más ahora, es que no solo es casi el único, sino que fue el primero. Por ahí hubo otros, pero la Asociación Madre, la Ronda de las Madres, en la plaza, con los Sí. caballos de los milicos, fue lo primero. ¿Es así o la lucha comenzó antes? No, la lucha comenzó mucho antes, en el año 28, 30, creo, 28, se funda la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que es la institución, la organización pionera en el país de defensa de los derechos humanos. En cierto modo, auspiciada por el Partido Comunista, que era el partido legal
más perseguido, que tenía una sección especial de lucha contra el comunismo, y bueno, recurrieron a una organización de defensa de los derechos humanos para organizar el trabajo de los abogados, de la solidaridad, de la búsqueda de los presos, que en realidad el desaparecido se estableció como figura después, pero desde siempre la represión política en Argentina recurría a la desaparición, porque se los llevaban presos y por ahí pasaban meses y no sabías dónde estaban, en qué penal estaban. Bueno, todo ese trabajo lo hizo la Liga hasta la dictadura, en que empiezan a aparecer los organismos de familiares. Y de hecho, fíjate, los primeros organismos, las madres de Plaza de Mayo, familiares y familiares de detenidos y desaparecidos, ex presos políticos. O sea, ninguno recurre al nombre derechos humanos, sino que se identifican con un sector, con un parentesco, con el lugar donde se reúnen y reclaman. Pero bueno, la Asamblea, que es el segundo organismo, la Asamblea Argentina por los Derechos Humanos, esa se funda poco antes de Madres, creo que en en 70 y pico, no me acuerdo la fecha, pero era una asamblea de políticos, demócratas, ahí estaba Alfonsín, militaban políticos de carrera, abogados, que aportaban desde su lugar a todo el aparato jurídico y a los habeas corpus, la búsqueda y la defensa de los detenidos desaparecidos. Bueno, pero después los organismos de familiares se crearon durante la dictadura y sí, las madres fueron las primeras y fueron las más notorias, primero por su impacto emocional, por su irrupción así en la plaza frente a los caballos que querían desalojarlas. O sea, fue indudablemente lo que potenció y visibilizó la lucha que otros organismos tal vez ya venían generando. Pero bueno, los organismos de familiares, esta significación de las madres también fue como la excusa o el argumento que usó la academia y los primeros estudios sobre las luchas por derechos humanos para identificar a estas luchas únicamente con las víctimas. ¿Qué es lo que siempre hace, digamos, el poder dominante? Aislar, segmentar, fraccionar y convertir lo que es una lucha de toda la sociedad en la defensa de intereses particulares de un segmento. Y más tratándose de familiares. Estamos hablando ya postdictadura. Sí, en realidad los estudios sobre derechos humanos empezaron los últimos años de dictadura. O sea, la sociología, la ciencia política intervino rápidamente en el tema y empezó a elaborar sus diagnósticos, sus caracterizaciones. Y en un panorama académico donde hegemonizaba la teoría de los nuevos movimientos sociales, el individualismo metodológico, digamos que el movimiento de derechos humanos pasó a ser un agrupamiento de víctimas o afectados directos, como se los caracterizaba, afectados directos por la represión y el terrorismo de Estado. Entonces,
con eso lo que logran es cerrar un universo muy particular que en sus derivas más horribles hasta podrían ser ponerle una etiqueta a los familiares de los subversivos, ¿no? Ajá. Y además que como surgieron en la dictadura, durante la dictadura, aparecen como un producto causa-efecto de la represión y como un actor nuevo, que corta totalmente su historia, sus tradiciones, para atrás ya no hay nada, no tenemos nada que revisar del pasado, porque esto nació acá. Es en este momento donde emergen, junto con las madres en la plaza, los organismos de derechos humanos, como un nuevo actor que es totalmente distinto y que defiende intereses particulares de los afectados directos. Bien, entonces, la circunscripción en estos primeros estudios, vos decís que ya es claramente como organismos de derechos humanos. Sí, 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 O, sí, o sí. de afectados directos. Con lo Tal cual, cual. esto implica que ya estaban directamente saldando esta discusión que yo te planteé hace un ratito respecto de cómo ubicar el tema de la lucha, la revolución y el pasaje a la idea de derechos humanos, digamos. Sí, Como ya lo saldaban de movida. sí, ¿Es tal así? cual. Inclu Esa es tu idea, es lo que me así. estás diciendo. Es exacto. Inclusive esta primer camada de estudios, de Perdón, análisis, ¿dónde, qué facultades, quiénes, qué grupos no fueron sé, estos primeros estudios? fue variado, pero hubo como un núcleo desde la sociología, Elizabeth Schelin, que era una socióloga ya prestigiosa, se dedicó mucho al tema. Bueno, después hubo como corrientes que trabajaron más temas de memoria, viste, viendo la subjetividad, los efectos de la represión y del terror, y que tal vez no se metieron tanto en los organismos y en la lucha por derechos humanos en particular. Lo que pasa que fue un momento en los primeros años de democracia, en los 80, ahí es como que estalla el tema Ujú. y se bifurca porque aparecen también los testimonios de todos los sobrevivientes, de los que Sí, claro, regresan. está en el Sí, contexto de los juicios, tal cual, tal cual. después la audiencia de vida, el punto Entonces final, ahí etcétera. hay como un gran boom de los estudios sobre derechos humanos, pero digamos que estos supuestos originales quedaron establecidos. Por ejemplo, el hecho de que los familiares y sobre todo las madres en muchos casos no sabían nada sobre la militancia de sus hijos, los consideraban inocentes y no tenían ningún involucramiento político, ni... Eso se tomó como un dato de la realidad en muchos análisis, como que el movimiento de derechos humanos eran personas buenas y humanitarias que iban a luchar por una causa justa para defender a las víctimas, pero se los sacaba por completo de la historia precedente. O sea, nosotros tenemos que ubicar este proceso de luchas en el plano analítico que le corresponde, que es el proceso que va de la década del 70 a la del 90 y que es el enorme proceso de transformación, de ataque a la clase trabajadora, de pérdida de condiciones de vida y de trabajo, y un punto, un hito clave en esta destrucción fue el genocidio durante la dictadura. Si lo sacamos de ese proceso, perdemos toda perspectiva histórica y nos quedamos con esto, con nuevos actores que salen de la nada como de un repollo y que no tienen nada que ver con la militancia de sus hijos, con los ideales y los objetivos que se proponían
los luchadores de los 60 y 70 y quedan como, pero aparte es como dar por obvio lo que eran recursos de supervivencia de las madres. Obvio que las madres en el 77, 78, 79, plena dictadura, se iban a mostrar como angelitos inocentes que no tenían idea de la vida y que lo único que querían era recuperar a sus bebés. Pero eso es natural y es absolutamente válido que hayan apelado a esos recursos. Pero de ahí a que las ciencias sociales lo tomen como un dato de la realidad es descabellado. O por ejemplo, bueno, hay anécdotas, los padres iban también y estaban ahí, pero muchas veces se quedaban en la plaza, en la catedral, en el costado, para que las cámaras del periodismo internacional, sobre todo, tomase a las madres, viste, como, o cuando venía la carga del ejército, era más fácil que parasen si estaban las mujeres solas que si estaban también los padres. Pero bueno, eso es parte de la realidad de la lucha, de la práctica cotidiana, que bueno, muchas veces desde los escritorios de las aulas y de los centros académicos no se ve. Llama la atención que no se vea, pues se supone que tienen que hacer investigación, ¿no? Sí, como Pero siempre bueno, ya nos hay vamos, algunos trabajos que retoman estas cuestiones, ya nos pero... vamos a ir metiendo. No me resulta nada sorprendente lo que me decís, ya nos vamos a ir metiendo con un poco más de profundidad. Ahora, vos decís que las madres, que los primeros organismos de lucha por los desaparecidos, derechos humanos, tenían claro cuál era esta estrategia y que de alguna manera adrede aparecían como, bueno, no, nuestros hijos no tenían, eran buenas personas, no tenían nada que ver con la lucha armada, con la revolución. No, mira, eso no es adrede, o sea, no se puede evaluar si lo planificaron. James Scott hace un trabajo sobre esto, sobre los discursos públicos que las masas, el pueblo en situaciones de dominación sabe construir un discurso público para decir lo que se puede decir y así todo seguir adelante con sus metas, con sus luchas, y que eso es como un proceso natural de inteligencia, de adaptación, de astucia, de buscar la manera de construir un relato que les permita visibilizarse y seguir adelante en su lucha por sus reivindicaciones. Perdón que insista, pero bueno, creo que es un indicador del cambio de época. En pocos años, el cambio de discurso, el cambio de reivindicaciones es un indicador de lo que estaba pasando, claramente, ¿no? Venimos de los 70, de los 60 y los primeros 70, donde parecía, como digo siempre, que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, a unos años después, tener que medir y mediar ciertos discursos para poder tener cabida no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Digo, creo que es un claro uno más de los tantos indicadores del cambio de época que implicó la dictadura y las dictaduras en Latinoamérica u otros gobiernos no dictatoriales, pero con la misma lógica de cambio, ¿no? Aparte, no te olvides que el consenso social era muy favorable a la dictadura. O sea, se saca la venda de los ojos mucha gente recién en el 85 con los juicios. Había apoyo y había consenso social y había desconfianza hacia los organismos y hacia los militantes, porque ya te digo, también existía esa beta
muy coaptada por el discurso de la dictadura, que consideraba que estas organizaciones, estas personas defendían subversivos. Eso no nos podemos olvidar No, no, tampoco. claramente. No, 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 sí, sí, sí. La sociedad como siempre estaba dividida, digamos. Lo que pasa es que el campo de la izquierda hasta la dictadura tenía un peso que habitualmente en las sociedades capitalistas modernas no lo tiene, digamos, ¿no? Sí, Tenía un peso sí. de cierta importancia, pero claramente el poder y la población que toma el discurso del poder siempre, siempre es importante, Ujú. salvo hoy en día que es casi dominante, digamos. Mi bien, yo sé que vos hiciste mucho trabajo sobre lo que ya estuviste hablando. Me gustaría que profundizaras un poco más de esta crítica a esta lectura desde el mundo intelectual y académico y este encapsulamiento de la lucha por los derechos humanos. ¿Por qué a vos? ¿Por qué? ¿Qué otras características ves como para decir que hubo este encapsulamiento? ¿Es un caso particular de los estudios sobre derechos humanos? Eh, No, en algo realidad puntual, algo puntual. es una de tantas. Primero, A ver, vos nombraste el individualismo metodológico, el estudio sobre los movimientos, los nuevos movimientos sociales. Yo trabajé mucho ujú, eso. El concepto surge en Estados Unidos y Europa en los años 60, o sea, bastante antes. Pero en realidad América Latina y Argentina llega bastante después, o por lo menos se hace muy conocido en los años 90 y 2000. sí. Pero vos rastreás ya en los 80, en los primeros años, o los últimos años de la dictadura y los primeros años del nuevo ciclo democrático, eh, estos estudios abrevan en estas teorías norteamericanas de la acción colectiva y el individualismo Sí, metodológico. totalmente, totalmente. Digamos, para vos, De manera explícita. sabés Sí. el tema y yo aprendí muchas cosas de vos, pero la cuestión es que considerar a cada uno de estos conflictos como individuos que se reúnen para defender sus propios intereses, eso es individualismo metodológico puro, o sea, la teoría Sí, de la acción es una de social, las, vos decís, exactamente, tal cual. es uno de los Eh, principios fundamentales de la teoría de la acción colectiva. y eso es lo que se trasluce de todos los primeros análisis, porque desde ya se centran básicamente en los organismos, como si la militancia de derechos humanos hubiese sido únicamente la que pertenecía orgánicamente a alguno de los organismos. Cuando se deja de mirar lo que fueron las movilizaciones desde el momento cero hasta hoy, cuando a los organismos los acompañaron siempre cantidad de colectivos organizados e identificados como comisiones de derechos humanos, de sindicatos, el movimiento estudiantil, la universidad, los secundarios, Ujú. con sus ramas o comisiones o organizaciones de derechos humanos, la cantidad de iniciativas que surgían desde fuera de los organismos, porque los organismos indudablemente eran la conducción colectiva de todo el movimiento, pero no eran los que decían a todo el mundo lo que tenían que hacer. Cuando yo estaba en la universidad se hizo una movilización para uno de los primeros, en el 82 creo que fue, todavía dictadura, que la organizaban los estudiantes en los centros y los estudiantes convocaban como referente, como referencia a alguna madre o alguna dirigente conocida de los organismos para que apoyara, pero las iniciativas, se hizo una marcha desde La Plata hasta Plaza de Mayo, que hicieron noche en Quilmes, fue una movida, cientos de estudiantes que vinieron caminando desde La Plata para un 24 de marzo. Y ese tipo, como esas millones de iniciativas, el trabajo de base en
en las fábricas, en las universidades, en los colegios secundarios. Eso no, digamos, son organizaciones de la clase que se van aglutinando, porque bueno, hablando del individualismo metodológico, para volver a tu pregunta, digamos que es la teoría que confronta y niega la lucha de clases. Porque si partimos de individuos, estamos negando que existen clases sociales que son las que conforman, estructuran la sociedad. Y lo que yo intento en todo mi trabajo, es rescatar que la lucha fue tomada y asumida como una lucha de la clase trabajadora de nuestro país, y un indicio de que eso fue así es la virulencia y la agresividad con que siempre el poder supo identificar al movimiento de derechos humanos como su enemigo. Todo el ciclo que va desde, bueno, la conformación del movimiento de derechos humanos, la lucha por el juicio a las juntas y luego todo el proceso del alfonsinismo, de tratar de parar ese arrollador proceso que se desataba a través de los juicios a los perpetradores materiales, porque el juicio, el plan, digamos, del alfonsinismo era las juntas, las cabezas, y después terminar ahí el asunto. Pero bueno, no. Las luchas fueron lo que impulsaron a que sigan los juicios para abajo, a los cuadros inferiores, subalternos, que habían perpetrado los crímenes, ¿no? Toda la lucha en contra de las leyes de punto final y de obediencia debida, eso fue un despliegue de potencia subalterna que realmente había hecho suya la causa y participaba activamente al margen de los organismos. Los organismos siempre actuaron en coordinación, hubo acciones unificadas en todo momento, más allá de, bueno, lo que vos decías hoy, la ruptura, que eso me parece imperdonable por parte de los sectores trotskistas, que haber roto un movimiento unitario por la vieja disyuntiva peronismo-antiperonismo es siempre lo mismo, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que todo ese proceso, inclusive hasta los levantamientos de Semana Santa, ahí se ve claramente cómo el movimiento popular estaba conducido por las luchas por derechos humanos. Cuando se levanta Aldo Rico en Semana Santa, que hay como versiones que lo ponen como intentona de golpe, qué sé yo. No, pedían el indulto, pedían impunidad. Y la gente salió espontáneamente a la calle a rodear el cuartel, a querer tirarse arriba de los carapintadas con un cuchillo de cocina. O sea, eso era era la clase que había encontrado una meta, una causa que lo identificaba plenamente, que no era solamente nunca más, porque pensemos que el objetivo de la dictadura a nivel político ideológico fue construir el hombre de mercado, como las transformaciones económicas que dieron lugar, que se pudieron realizar a partir de la dictadura, apuntaban a beneficiar a los nuevos sectores dominantes, las fracciones más vinculadas al capital financiero.
era fundamental convertir a todos los ciudadanos en buenos consumidores, en individuos apolíticos, descreídos del Estado, de lo colectivo, de la solidaridad, de la lucha. Y bueno, el enfrentamiento a todo eso, la fuerza antagónica a todo eso, fue el movimiento de derechos humanos, porque en toda su historia, con el transcurso de los años, fue logrando mucho más que el juzgamiento cuando logró que caigan las leyes de impunidad, ¿no? Que el juzgamiento a los represores y el proceso de justicia. Logró la revisión histórica, todo el tema de las causas materiales de la dictadura. Esos fueron todos procesos que se elaboraron en torno a la lucha por derechos humanos. Inclusive, como decíamos hoy, que, bueno, generó un cisma dentro del movimiento, la incorporación de los organismos al kirchnerismo. Yo creo que no fue así. El kirchnerismo recurrió, en vez de su base de sustentación, fue el movimiento de derechos humanos mucho más que el peronismo, que era el partido del que provenían. O sea, puede ser que muchos militantes, los hijos de, qué sé yo, hayan obtenido puestos en el Estado, pero también es cierto que el Estado se puso al servicio y se enriqueció en capacidades para la defensa de los derechos humanos, inclusive en ámbitos que a veces se consideran totalmente o no se tienen en cuenta. Por ejemplo, en el 2014 estuve haciendo una indagación sobre las currículas escolares de historia reciente y las lecturas, digamos, los textos oficiales sobre la dictadura. Y realmente me sorprendió porque era la historia analizada desde las luchas por derechos humanos. Se denunciaba las motivaciones económicas del genocidio, y ese tipo de cosas solamente se logran cuando hay un Estado permeable a las demandas populares, y que está muy bien que si quisieron formar parte de ese proceso, los organismos, yo creo que le hizo muy bien a la conciencia general esos años. Independientemente de las ambiciones o de las cuestiones personales, como siempre, ¿no? Bien, no sé si querés, antes de pasar a otras cuestiones, si querés profundizar, si te queda algo respecto de las críticas en base a tu trabajo respecto de la lectura académica dominante. Si tenés algo más para agregar ahí, si no, pasaría a otro subpunto. No, básicamente es eso. La consideración de nuevo actor, la ruptura de la perspectiva histórica, la consideración de que es un nuevo movimiento social que defiende intereses particulares, lo cual lo desliga de las luchas del pueblo en general o de las clases subalternas, como gusten denominar. Pero bueno, lo terrible es que eso no es inocuo. O sea, deja abiertas puntas de ataque, puntas de confusión, genera un sentido común vulgar, de consignistas. Bueno, apunta a todo lo que vivimos hoy, porque realmente que todavía tengamos que soportar
el negacionismo más aberrante desde los puestos de mando del país es realmente indignante. Y tengamos en cuenta esto, que por algo siempre el primer enemigo al que se quiso deslegitimar, desprestigiar, fue a la lucha por derechos humanos. Menem y el traspaso anticipado de Alfonsín a Menem estuvo en discusión el indulto. Era la exigencia que le ponía Menem a Alfonsín, que dejara firmado el indulto. Bueno, ahí Alfonsín parece que no No quiso accedió. llegar a tanto, no accedió, pero fue la primera medida de gobierno de Menem. Cuando viene Macri al poder, lo primero que hace es hablar del curro de los derechos humanos y poner en la secretaría degradada a un tipo como Abeluto, que convocaba a los familiares de las víctimas de la subversión, a la Pando, que estaba ahí de actriz principal. Y ahora tenemos esta nueva escala en la demencia y en el fascismo, no sé cómo caracterizarlo, que una vicepresidenta es defensora de represores y creo, vergonzosamente no me ocupé de verificar, pero creo que ya están liberando a condenados de lesa humanidad. Ah, no tenía esa noticia. Sí. Es cuestión de buscar el dato porque Sí. no creo que sea tan difícil de encontrar. A ver, después quiero volver con lo del kirchnerismo, pero me parece que lo podemos conectar por este lado primero, porque otro de tus puntos centrales de tus trabajos tiene que ver con la noción de clase, que apareció al principio hoy, pero después no volvió a aparecer, la idea de clase social me refiero, ¿no? Sí, sí. Y ¿Cómo cruzas una cosa con la otra? A ver. Y lo que pasa es que Marx lo dijo bien clarito, las condiciones de producción convierten a los trabajadores en clase para el capital. El problema es que hasta que la clase trabajadora no luche por sus propios intereses, no se convierte en clase en sí. Y la unidad es el problema de la clase obrera. La clase dominante ya está unida desde que tiene el control del Estado. Pero aparte está unida porque lucha por sus intereses, los conoce y sabe a quién se enfrenta. El problema de la clase trabajadora es la unidad. Y toda la historia del movimiento obrero ha sido una larga lucha por unificarse. Ya lo dijo Marx. Proletarios del mundo unidos. En el siglo XIX, en el capitalismo industrial, la unión se daba materialmente en las fábricas como grandes centros de producción. Bueno, han pasado muchos años y ya eso no existe, aparte no es el capitalismo dominante. Pero el tema de la unidad es fundamental. Todas estas estrategias del poder dominante para fragmentar las luchas son también para fragmentar a la clase. O sea, si partimos de que cualquiera de los temas que hoy están como en boga, desde el indigenismo, el feminismo, el veganismo, son todas desviaciones para encauzar el potencial de
reclamo, de insumisos que quieren cambiar su realidad, desviarla a cuestiones parciales, chiquitas, particulares, y que además encima tal vez hasta consiguen que se enfrenten entre sí y que se peleen entre sí los distintos sectores del campo popular. En este proceso en el que ubico, en que están estas luchas, después de la derrota feroz de la dictadura, cuando tenés a la militancia, a los sectores politizados y activados absolutamente desperdigados, asesinados, exiliados, restablecer una unidad de acción, eso es como lo más importante, es lo único, y en ese momento lo más importante y lo único que logró eso, ser un parteaguas. ¿Estás conmigo o estás con el poder dominante? Eso lo lograron las luchas por derechos humanos. Y vuelvo a insistir. Ahora, ¿de qué manera es porque vos caracterizás a la lucha por los derechos humanos como lucha clasista? Sí. Profundizaron. Bueno, es la causa que empieza a aglutinar un montón de fuerzas, porque, por ejemplo, volviendo a la fecha del 24 de marzo. Pero la lucha la lucha clasista, la lucha clasista se caracteriza antes que nada por ser anticapitalista. Sí. La lucha por los derechos humanos no necesariamente. No. Yo creo que para poder enfrentarse al capitalismo, primero hay que sentirse perjudicado y antagónico al capitalismo. Entonces, en la lucha, hay que formarse como clase. No es una cosa antes que la otra, es un proceso dialéctico en que se van formando como clase mientras identifican a su opresor. No, es muy debatible. Lo podríamos saber si lo podemos decir en estos términos. La lucha por los movimientos humanos está incluida en el gran proceso gradual de constitución de la clase, en la cual pasamos de la clase en sí a la clase para sí, y la lucha de clases se explicita mucho más claramente. Lo pondrías en este ciclo, digamos. En ese ciclo, exactamente. Ahora bien, vuelvo porque lo mencionaste vos también ahora, lo de la derrota, digamos, ¿no? No podemos dejar de tener en cuenta cómo hasta la dictadura del 76, buena parte de las luchas en Argentina y en América Latina tenían una relación con la lucha de clases mucho más directa y más cercana y no tan mediada, en estos términos que lo referimos, sí. Especialmente en Argentina con la clase obrera, ¿sí? La Argentina se caracteriza por haber sido un país relativamente industrializado de América Latina. Buena parte, en Argentina no tenemos grandes luchas agrarias, sí que hay, pero no es lo dominante, y mucho menos de campesinado, sí lucha clase obrera. Y post dictadura, la lucha de la clase obrera ha declinado, más allá de que algunos, en el trotskismo y otra serie de estudiosos también, se ponen a hacer recuentos y huelgas en fábrica, digamos, pero como movimiento de masas claramente no ha sido presente, y por algo vos también estuviste todo el tiempo nombrando como que la lucha por los derechos humanos fue la lucha de fines de la dictadura o desde la dictadura hasta el presente.
Creo que eso marca también, ¿no? Es Sí, otro indicador de esto que vos decías, del avance del sí, sí, sí. individualismo, del modelo neoliberal, que no solo se plasma en términos económicos productivos, sino en términos de constitución de sujetos y de constitución de ideales. Totalmente, totalmente. O sea, el estado de retroceso en que se encuentra en general eh, el movimiento popular es notorio, pero indudablemente si queda alguna alternativa de reconstruirlo, de volver a canalizar y organizar todo el descontento, la opresión, la frustración y eso a través de una organización de mayorías unitaria. Obviamente que hay una degradación ideológica terrible, pero bueno, también es parte de las grandes usinas eh, del poder que realmente tienen recursos y saben cómo, y por ahí la mayor derrota ha sido el pensamiento revolucionario y emancipatorio que no ha sabido anticipar y prever eh, las, las estrategias que iba a poner en juego el poder, ¿no? Porque hoy en día a veces pienso, este fenómeno de los celulares como dispositivo personal, es como si tuviésemos todos un chip en la cabeza que nos está bajando línea permanentemente y que vimos que en menos de 6 meses apareció de la nada un energúmeno que no se puede creer. Y bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Cómo, de qué manera nos plantamos frente a eso y tratamos de dar batalla? Es muy difícil, muy difícil. Si algo tan sencillo como era la defensa de la vida, la defensa de la militancia, de las luchas, eh, lograron convertirlo en un grupito de viejas que buscaban a sus hijos y el pensamiento social no vio nada más en eso y no supo interpretar, por ejemplo, la primer movilización contra Macri. ¿Cuál fue? La del movimiento de derechos humanos. La única oposición a Macri la articuló el movimiento de derechos humanos, el primer 24 de marzo y en la movilización contra el 2x1, que fue masiva y aparte fue poderosa. Hacía años que no había una marcha con ese nivel de organización, de potencia, no sé, había una energía que de hecho se consiguió inmediatamente que le den de baja, que bajen el 2x1. Entonces vos decís, obviamente que yo no digo que es cierto, otro de los temas que nunca tuvo aspiraciones políticas, o sea, de entrar, intervenir, el movimiento de la lucha por derechos humanos, de intervenir en el sistema político, electoralmente, pero eso, digamos, hace que muchos pensadores lo descarten como herramienta política de la clase. Pero la cosa pasa por otro lado, ¿viste? Es lo que realmente enfrenta a la hegemonía neoliberal en todos sus puntos principales, reivindicando la historia, las luchas, la solidaridad, mira, una palabra, o sea, todo lo bueno, el faro de todo lo bueno que podemos querer conseguir para una sociedad
significó en los 90, por ejemplo, que no había referencia política, que no había una dirigencia combativa. Los que se formaron o salieron a la vida política en esa época, todos aparecieron detrás del pañuelo de las madres, participando en las movilizaciones, en las rondas. Fue realmente el bastión que sobrevivió a la dictadura como un ejemplo a seguir. Macri varias veces dijo que se acabó el buenismo. Usó esa palabra. Es muy, muy asombroso porque ¿qué es el buenismo? Y en este país el buenismo es el movimiento por los derechos humanos. Ahora quería, ya lo adelantaste bastante, pero quería a ver si podemos decir algunas cositas más respecto, si ya nos concentramos, lo fuiste mechando a lo largo de toda la charla, un poco el derrotero histórico del movimiento de la lucha por los derechos humanos desde los primeros años de la dictadura, primeros años de la democracia hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Que es un poco lo que venías diciendo ahora también. Sí. Claramente nos queda claro, y los dos por los años que tenemos lo hemos vivido, una efervescencia y un nivel de lucha y organización muy fuerte en los primeros años de los 90, durante el alfonsinismo. Durante el alfonsinismo, en los 80, sí. En los 80, perdón. Sí. Bueno, con el menemismo, a ver si estás de acuerdo, con el menemismo pierde un poquito de fuerza. Totalmente. Porque con el kirchnerismo se resignifica, es incorporado desde el poder, pero yo digo esto, vamos a ver si estás de acuerdo, es paradójico que es un poder que tiene una serie de lógicas nacionales y populares, claramente diferente al menemismo previo y al del arruismo, el gobierno de la alianza previo, con una serie de cambios importantes, que después fueron borrados de un plumazo por Macri, eso marca la calidad de esos cambios, creo. La calidad en términos de eficiencia en la posibilidad de mantenerse. Sí. Pero paradójicamente es un gobierno que asume como bandera una de las características que vos atribuís al neoliberalismo, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es la del consumismo. Sí. ¿Sí? Digo, no nos vamos a meter acá en la discusión hasta dónde el kirchnerismo fue antineoliberal o no, pues una discusión larguísima, pero llama la atención, digamos, el mismo gobierno que levanta la lucha de los derechos humanos, ¿en qué términos la levanta? Pues no la levanta en términos de clase, sigue con la misma lógica que vos marcás de individuos y organismos que piden por justicia, por memoria, aparece muy fuerte el término memoria, ¿sí? La memoria pero está bien, se trata de hacer una memoria individual a colectiva, pero no pasa mucho más de allá, no es una memoria para constituir una conciencia de sujeto de lucha o clase. ¿Y qué pasa? Primero, si estás de acuerdo con esta caracterización que estoy haciendo, y después, ¿qué es lo que pasa si tan fuertemente el kirchnerismo levanta la bandera de los derechos humanos? ¿Por qué llegamos a este presente? Bueno, primero sí aparece Macri, pero vuelve después el kirchnerismo resignificado, otra vez en el gobierno, con otras alianzas internas al peronismo, y después ya hay un salto cuantitativo y cualitativo respecto de Macri, que es el gobierno de Milei y Villarruel, digamos. Sí. ¿Por qué un gobierno que levanta tan fuertemente el tema de los derechos humanos genera una reacción tan fuerte que va totalmente del otro lado? Y hoy tenemos una vicepresidenta, como dijiste vos, no solo negacionista, sino que levanta levanta el terrorismo de Estado como bandera para reconocer nuestra historia. Sí, bueno,
es un poco controvertido pensar en ese proceso y tal vez yo no tengo la respuesta, pero digamos, haciendo un ejercicio cronológico para volver un poco a la primer parte de tu pregunta, de cómo fueron, o sea, una especie de periodización de todos estos años. Sí, indudablemente, a partir del 83, esa famosa primavera democrática, alfonsinista, yo la defino básicamente como el proceso de llegada, porque claro, un movimiento de estas características tiene metas sociales y reclamaba en la salida de la dictadura incidir en las políticas públicas y en un proceso de redemocratización después de la última dictadura militar a favor de los intereses populares. O sea, yo creo que el juicio a las juntas que se llegó por la presión popular, porque tampoco era el plan exacto de Nino y el equipo de Alfonsín. Y esa transición, porque se habla mucho de transición, pero nadie dice qué es la transición. O sea, ¿qué es la transición? ¿Que un gobierno acechado por el poder militar? Hasta por ahí nomás. En realidad, la dictadura no fue como en el caso de Chile, que realmente fue una democracia tutelada con Pinochet en el Senado, digamos, fue otro caso. Acá la dictadura salió muy desprestigiada después de la guerra, no tenía tantas posibilidades de marcarle la cancha al gobierno. Había otros poderes que sí le marcaron la cancha al gobierno. El poder financiero, que desde la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Oz se proponía cambiarnos a todos. Como dijo Martínez de Oz de puño y letra, esa ley nos va a cambiar a todos. Y esa ley es la que no tocó ningún gobierno de la democracia. Ni Alfonsín, ni el kirchnerismo, bueno, Menem obviamente no, la habrá aplaudido y tal vez la reforzó con otras reglamentaciones, no sé, pero el kirchnerismo no modificó el esquema que había permitido, digamos, el avance de las fracciones vinculadas al capital financiero. El movimiento de derechos humanos termina digamos, como protagonista de esa transición, termina con las leyes de punto final y obediencia debida, que también es el fin del alfonsinismo, porque a partir de ese momento pierden las elecciones de medio término siguiente, se va a la estratosfera la inflación en el 88, hay una marcada relación entre la ruptura del lazo representativo con el gobierno alfonsinista, que se ve en la desaparición de la moneda como garantía estatal, ¿no? Un poco ese es el final de la transición cuando el alfonsinismo se entrega, digamos, a los que realmente tenían el poder a partir de la dictadura. Después, los primeros años del menemismo fueron de zozobra, de desmoralización con los indultos. Hubo intentos varios, como por ejemplo los juicios de la verdad, para
para tramitar en sede judicial los testimonios y que quedaran documentados, pero fue duro. Y fue tan duro como lo que le pasaba al movimiento popular, viste que había una desmovilización prácticamente generalizada, un poco como ahora, esa expectativa y capaz que con la convertibilidad empiezo a ganar en dólares, qué sé yo. Hasta el 95, que en el 95 aparece como una bomba las declaraciones de Silingo, donde reconoce los vuelos de la muerte y digamos que eso vuelve a poner en movimiento valga el movimiento al movimiento, y tampoco es coincidencia que a partir del 95 empieza la primera resistencia al menemismo, ¿no? Empiezan las puebladas, los cortes de ruta, digamos que ahí arranca una etapa de resistencia al menemismo y que también está protagonizada por el movimiento de derechos humanos que se rearticula, se vuelve a tomar presencia en las calles y todo eso. Bueno, el kirchnerismo, digamos que el acto fundacional de amor incondicional a Néstor Kirchner fue la bajada de los cuadros, una potencia simbólica enorme que realmente dejó marca en el movimiento. Esas son cosas que se atienden, que no se olvidan, que se agradecen, que se valoran. Y sí, es como vos decís, o sea, el kirchnerismo sostuvo, defendió, o sea, una política general acorde a la defensa de los derechos humanos, hubo una ampliación institucional con la creación de secretarías, o sea, recursos y herramientas del Estado puestas al servicio de la defensa de los derechos humanos en general, se activó mucho todo el tema de la búsqueda, las inversiones en todo lo que es los estudios genéticos, el banco de datos. Bueno, hubo un montón de cosas en las que se creció notoriamente, pero básicamente cuestiones como las que te decía antes, ¿no? La capacidad del Estado de lograr una base de apoyo masiva y popular que tal vez no la tenían por el lado del partido político del que provenían, ¿no? Después, lo de Macri es clarísimo. Otra vez el poder económico toma la ofensiva y a los primeros que ataca es a los luchadores por derechos humanos. Lo que sí es claro que la continuidad que vos querés indagar entre el kirchnerismo y estos gobiernos, o sea, cómo llegamos hasta acá, es muy probable que el populismo, o sea, en Brasil pasó lo mismo. Por ejemplo, el tema del mercado internismo tiene esa navaja bajo el poncho, ¿viste? Que si querés que la gente mueva y agrandar el mercado interno, la tenés que hacer consumir. Entonces, si los bancarizás, le das tarjeta de crédito para que puedan comprar a plazos o, qué sé yo, pedir préstamos y tener más circulante, es un mono con navaja, porque por un lado estás incorporando al sistema financiero a cantidad de población que antes no tenía acceso, y está bien, los números económicos te empiezan a dar mejor, porque
la gente está mejor, consume más, compra, pero los que se la llevan son siempre los mismos. Si no atacás los mecanismos por los cuales esa plata no nos queda a nosotros, se fuga, se la evaden y bueno, ya sabemos, entra en el mundo de la especulación, en el circuito de la especulación y nunca en la producción y en la creación de riquezas. Entonces, no sé, yo creo que es muy difícil responder a esa pregunta. ¿Por qué llegamos hasta acá? La verdad que no estoy en condiciones de responder. Yo también estoy azorada, pero no, lo mismo pasó con, por ejemplo, tópicos fuertes del kirchnerismo, como el latinoamericanismo. El latinoamericanismo fue realmente un tema de agenda del kirchnerismo durante los 10, 12 años de gobierno y tuvieron momentos de esplendor, lo del ALCA. Fíjate qué paso nos dieron. El paso fundamental, no crearon el Banco del Sur. Si con Chávez, con Correa, con Lula y con Néstor hubiesen creado el Banco del Sur, ¿sabés qué distinta sería la historia ahora? Tal vez no necesitábamos ni a China. Por ahí podíamos empezar a emerger como otro polo en el mundo multipolar. Pero bueno, no se animaron, no faltó eso, el paso a enfrentar de frente al enemigo principal. Sí, sí. El llamado, el neo, por llamarlo de alguna manera, movimiento nacional y popular de los 2000 para acá, latinoamericano, creo que ha pecado de bastante tibieza, digamos, ¿no? A pesar de, y además, bueno, no puedo dejar de considerar que uno de los motores de esto, salvando las distancias, fue Hugo Chávez, y la desaparición física de Hugo Chávez marcó, creo que, una declinación muy grande, ¿no? Y después como, Néstor Kirchner, tal cual, como la de dentro de esa lógica que estaban iniciando, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que marca un poco esta cierta tibieza y debilidad, la reacción, por un lado, o sea, no es nada raro esta reacción furibunda de la derecha, pero además la eficiencia de la reacción de la derecha. Sí, eso es lo que no deja de sorprender y de espantar, ¿no? La efectividad con que... Pero bueno, porque hay tareas que cuando se tuvo la oportunidad no se consolidaron. Y no se supo pelear con los resortes que ocupaba el enemigo y desplazarlo de esos lugares. En Argentina, los medios de comunicación y la justicia son lugares claves que no se tocaron. Totalmente. Y lo primero que... Por desidia o por inoperancia no se tocaron. O por intentos en fin, fallidos, porque existió la ley de medios. Bueno. Hablo de inoperancia. Sí. Bien. No sé si querés agregar algo más, creo que ya estamos en los tiempos que nos propusimos. Yo para completar un poco el ciclo, también Perdón. este momento político coincide con una realidad biológica, que es la muerte de la mayoría de las figuras históricas que llevaron adelante esta lucha. Coincide con, o sea, podemos estar presenciando un declive importante del tema. No haría más que indicar un nuevo retroceso, ¿no? Yo pienso que esta marcha del 24 de marzo
debería ser como la primer marcha del 24 de marzo durante la era Macri, que realmente fue una marcha de repudio al nuevo gobierno. Esperemos que estemos todos ahí este 24. Por lo que vienen diciendo, parece que va a ser muy masiva, pero bueno, veamos. Vamos a confiar en también, y aparte va a ser unitaria, eso es importante porque yo... No, hay dos marchas, perdón. Hay dos actos. No, dijeron que iba a ser unitaria. No, está confirmado que son dos actos. Bueno. Primero sí, pero después son dos actos, Mal, uno a las 14 y otro a las 16. El sectarismo siempre perjudica al movimiento popular. Claramente. Y bueno, no importa, en una, en dos estaremos ahí y trataremos de que esta historia siga avanzando, por lo menos conteniendo la debacle político-ideológica que parece amenazarnos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Laura. Creo que fue otro programa realmente especial. Y con esto queremos desde Crítica Dialéctica hacer un pequeño aporte a esta fecha y estos años durísimos que tenemos por delante. Bueno, nos estaremos viendo este 24 en la plaza seguramente. Sí, seguramente. Bueno, gracias a vos y tal cual. Repetir la convocatoria, ahí estaremos. Bueno, gracias nuevamente. Les digo a todos, no olviden de suscribirse y darle un me gusta y los dejo con la animación de cierre. Buenas noches a todos. Chao, buenas noches. Chao.